Continuamos entonces con esta relación entre la clase de educación física y la buena enseñanza, un maridaje que deberíamos mantener a lo largo del tiempo, y para eso nuestra participación y nuestra tarea es casi indispensable. ¿En qué lugar se concreta la buena enseñanza? Bueno, una buena enseñanza es la clase, el escenario fundamental y necesario donde se va a concretar la buena enseñanza o no. Es digamos, el cierre de las planificaciones, de nuestros conocimientos, de nuestros esfuerzos. ¿Dónde debería ser? En la clase. Allí es donde debemos dar rienda suelta a toda nuestra posibilidad de una buena enseñanza. El responsable de coordinar esta clase es un docente motivado y motivador. Es indudable que quien no quiere, es poco probable que pueda hacer que otros quieran. Motivar es algo que debería estar en la esencia de un docente. Y estar motivado, estar convencido que lo que está haciendo es lo que le gusta, lo que quiere, lo que soñó y lo que busca. Desde una actitud de reflexión permanente, no es solamente alguien que tiene ganas, alguien que está convencido que quiere la docencia, que quiere ser enseñante. También tiene que tener una capacidad de reflexión permanente sobre la realidad. Lograr que esto sea casi un mecanismo cotidiano, pensar y reflexionar sobre lo que nos está pasando para que eso sea un insumo de lo que nos va a pasar. Y además, alguien que cada vez sabe más de lo que enseña y cómo está en posibilidad de enseñarlo. Es decir, del saber didáctico y de la disciplina que está intentando enseñar, que forme parte de ese proceso. ¿Qué es esto de la motivación? Es un estado que se puede configurar a partir de las necesidades e intereses de cada persona o grupo y que encamina de alguna manera las acciones de estos sujetos. Esta motivación puede ser interna porque algo nos gusta, porque algo lo deseamos, o puede ser externa porque desde la función, por ejemplo, del docente hace amar o querer a las personas algo para que puedan aprenderlo, para que puedan necesitarlo, para que puedan quererlo. ¿Qué efecto tiene la motivación? Una buena motivación. Eleva el nivel de atención de nuestros alumnos, aumenta el nivel de actividad, hay mayor acción, eleva el deseo de participar a partir de todo esto, mejora las respuestas, el que está motivado está más predispuesto a mejorar las respuestas, a intentar más, a intentar mejores, a estar más atento. Favorece la permanente relación entre el conocimiento, la percepción y el movimiento. Es una relación que tenemos que tener muy en cuenta siempre. Aumenta la disponibilidad del sujeto de los grupos a aprender, a estar predispuesto al aprendizaje. Y mejora la captación y el procesamiento de la información. Todo esto con alguien que está motivado o alguien que está siendo motivado por nosotros. O ambas cosas. ¿Qué factores influyen en la motivación? A ver, hay factores que dependen de la personalidad del alumno. Esto tiene que ver su experiencia previa, el entusiasmo. Si alguien que está motivado a estar más seguro, va a estar más tranquilo, a estar más expectante. Ligados a la personalidad del docente, nosotros también podemos influir en esa motivación para mejorar el aprender, para mejorar nuestra clase. Este compromiso que tenemos con la tarea, lograr una simpatía, contrario de la apatía de aquel que no demuestra deseos ni ganas de que el otro aprenda, el despliegue que hacemos, qué importancia le damos al vínculo que establecemos con el estudiante. También puede haber factores que influyen en la motivación respecto a la tarea de aprender, que nuestras propuestas sean atractivas, que sean significadas, que el alumno las entienda, las quiera, las desee, que sean desafiantes, tan desafiantes que le permitan
a ese estudiante querer buscarlas, pero no poco desafiante para que no le importe y que no tenga sentido eso que nosotros le proponemos para él o para ella. Ligados a las condiciones materiales. Esas condiciones materiales, si nosotros tenemos material variado en color, forma, si está en buen o mal estado, influye en la motivación. Entonces, cuestiones que tienen que ver con el alumno, con nosotros, con la tarea y con el material que nosotros ponemos a disposición, todo simultáneamente favorece e influye en esta motivación para aprender. ¿Cuáles podríamos decir, o cuáles les podría plantear como pilares en una clase de educación física? Bueno, yo creo que toda clase de educación física, espero que ustedes coincidan conmigo, algún aprendizaje tendría que dejar. Sería casi necio pretender que una clase de educación física nos puede satisfacer si los que allí estuvieron poco o mucho no aprendieron, en pequeños grupos o individualmente, algo distinto de lo que ya sabían, o por lo menos estén en tiempo de hacerlo. También tiene que producir cierto disfrute, cierta atención, esto está basado en la significación del planteo que nosotros hacemos. El disfrute no lo asociamos únicamente con la alegría, con lo dinámico. Puede ser que alguien esté disfrutando cuando está altamente concentrado en conseguir un movimiento o una acción que necesita de una clara concentración. Por tanto, quizás el movimiento no se vea, pero sí se vive un momento de significación, de atención, de concentración. Y segura. Una clase de educación física tiene que ser segura tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional. Hay a veces que consideramos que la seguridad solo se refiere a que nuestros estudiantes, nuestros alumnos no se lesionen. Bueno, pero esa lesión a veces la reducimos solamente a la lesión física. Pero hay veces que las personas no aprenden porque se lesionan emocionalmente, porque los tratamos mal, porque los ponemos en ridículo, porque no participamos de una situación de agresión entre ellos. Entonces, aprendizaje, disfrute y seguridad son pilares que nosotros tenemos que estar atentos en cada una de nuestras propuestas de clase. Tenemos que aprender, tenemos que hacer que el alumno disfrute y también debemos llevar al máximo la seguridad en nuestras propuestas para que el alumno se sienta seguro y quiera seguir aprendiendo a partir de esto. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en una clase de educación física con nuestros alumnos y en nuestras escuelas? Bueno, la clase de educación física en un proceso de mejora continua deberíamos tener en cuenta la estructura de la clase. Y esa estructura de la clase tiene que tener un poquito de novedoso, otro poquito de obvio, de algo que ya sabemos, de algo que ya conocemos, y también nos tiene que procurar atender al detalle. Nosotros tenemos que buscar en lo imperceptible, no en las grandes cosas. En el detalle va a estar que una clase nuestra mejore continuamente, mejorando cada uno de los detalles. Los detalles pueden tener que ver con una técnica nueva, con una manera nueva de enseñar, con una forma nueva de mirar, con una manera nueva de comunicarnos, pero siempre tiene que existir ese detalle, esa pizca que nosotros le ponemos a nuestras clases para que nuestros alumnos vean que cada vez mejoran continuamente. Cuando hablamos de la evaluación, más adelante vamos a tener bloques específicos de la evaluación. Tenemos que tener en cuenta que esta evaluación se va a encontrar presente para mejorar nuestras planificaciones hacia una clase de mejora continua en la anticipación, el diseño y el desarrollo de una planificación. La evaluación está presente en la clase anterior que nos permite, antes de la clase, pensar qué cosas podemos mejorar para la próxima que vamos a dar. Y durante la clase también existe esa evaluación de ese proceso que nosotros vamos viendo, de qué cosa de lo que planificamos podríamos cambiar para mejorarla. A veces los podemos hacer ahí mismo y hay veces que nos los guardamos para la próxima clase, en el después de esa clase, donde se reinicia el proceso nuevamente de planificación en mejora continua. Pienso desde la clase anterior, antes de la clase, durante la clase que puedo evaluar, que de mi evaluación puedo mejorar,
para después de la clase reiniciarnos este proceso continuo que va mejorando continuamente en nuestras clases. Nunca hay que pensar que dimos la mejor posible, pero podemos mejorarla siempre un poquito, con lo imperceptible, con lo novedoso, con lo obvio y con el detalle. No nos olvidemos de esto. En las situaciones de enseñanza decimos, hay que lograr un impacto simultáneo. Y el que tiene que conseguir ese impacto simultáneo de distintos tipos de saberes somos nosotros, los docentes. A ver, pensemos en dónde puede estar ese impacto simultáneo. Puede estar impactando en la enseñanza de los contenidos, en la estimulación de las distintas capacidades, en buscar la autonomía en la toma de decisiones de nuestros alumnos, tratar de llevar el aprendizaje priorizándolo en la grupalidad y no en la individualidad, atendiendo a la dimensión del afecto, de lo socioafectivo, el trato entre nosotros y los alumnos, entre ellos, en considerar siempre a la reflexión crítica en el aprendizaje como fundamental y necesario componente para que esta clase en educación física pueda mejorar los contenidos, la reflexión crítica sobre los mismos, la estimulación de todas las capacidades de nuestros alumnos, la autonomía en la toma de decisiones, el aprendizaje basado o fundamentalmente basado en el grupo y la atención a la relación socioafectiva que se da, serían cuestiones a tener en cuenta para que impacten simultáneamente en una clase en mejora continua. Estas capacidades que se estimulan cognitivas, motrices, en la relación, en la expresión, en la emoción, tendrían que ser las consideradas en todas las clases en impacto simultáneo, para que nosotros podamos tener como ingrediente de cada una de nuestras clases y no olvidar ninguna de ellas. Todas son importantes al momento de mejorar nuestras clases. En el caso de la educación física, las capacidades a tener en cuenta es la capacidad para percibir, para coordinar, las condicionales y las lógico-motrices. Cómo recibimos ese mundo, cómo lo coordinamos en el sentido del equilibrio, del ritmo, qué pasa con la fuerza, con la resistencia, con la flexibilidad, y cómo resolvemos las lógicas motoras deportivas en cada uno de nuestros casos. Enseñar saberes propios de la educación física tiene una serie de fuentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta la política educativa que se da a partir de los diseños curriculares, cómo esto impacta en los proyectos institucionales, en estos proyectos institucionales respecto al diseño motor, cómo nosotros tenemos en cuenta la planificación y cómo los planteamos fuertemente en nuestras propuestas de aprendizaje en la clase. ¿Qué criterios podemos tener para seleccionar los contenidos en esas planificaciones docentes? El contenido no debemos pretender enseñar en una sola clase, no debemos enseñar gran cantidad de contenidos, necesitan cierta intensidad para su tratamiento, frecuencia y continuidad de una clase a otra, y considerar que estos contenidos deben ser abordados de los tres ejes, el propio cuerpo y el medio físico y el medio social. Y aparte plantear la secuenciación que se refiere a los distintos niveles de complejidad creciente y tener en cuenta los saberes previos de nuestros alumnos para llevarlo a cabo. Estos pueden ser criterios a tener en cuenta cuando seleccionamos los contenidos para nuestras planificaciones. Litwin, un autor a tener en nuestros conocimientos para referirnos a ellos, decía que una buena enseñanza es aquella que deja en el docente y en los alumnos un deseo de continuar aprendiendo y enseñando y aprender, y a la vez que incorpora y permite el dominio de nuevos conocimientos. Aquí cerramos otro capítulo donde pretendemos aportar a la buena enseñanza y pensamos algunas cuestiones para reflexionar con ustedes. Esperamos hayan sido útiles y seguiremos en sucesiones entregas en pequeños videos hablando en referencia a las cuestiones didácticas, pedagógicas de las clases de educación física.